Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Esta vez les comparto esta historia que te dejará sin aliento y se titula La Hacienda Embrujada de Chilpancingo. Hola amigos, les platicaré esta historia de cuando era una niña de aproximadamente 12 o 13 años. En ese tiempo, mi papá tuvo problemas para encontrar trabajo en la Ciudad de México, así que nos trasladamos al estado de Guerrero, ya que uno de sus amigos le ofreció que cuidara una hacienda en las afueras de Chilpancingo. Era de unas personas de mucho dinero y no la habitaban más que una o dos veces al año, y solo iban por unos cuantos días. Mi padre ahí era el encargado de cuidar aquel vasto lugar, que contaba con la casa principal, a la cual teníamos prohibidísimo ir, y solo mi padre cargaba las llaves, ya que tenía que abrir una vez al mes para que la limpiaran. Asimismo, se contrataban jornaleros para que tendieran el campo, y los demás cuidados de la hacienda corrían a cargo de mis padres, así que siempre estábamos solos. Además de la casa principal, estaban los graneros y los establos, en donde tenían unos caballos hermosos, los cuales los cuidaba un señor llamado Iván, pero solo llegaba cada tercer día, hacía su trabajo y se marchaba. Nosotros nos quedábamos en la casa asignada a la servidumbre. Era una casita que quedaba como a 100 metros de la casa grande, y también era muy amplia. Tenía 5 habitaciones, su cocina y comedor muy grandes, y una sala de estar con chimenea. En serio, que en ese tiempo cuando llegamos y la vi por primera vez, pensé que era un palacio. Aparte, todo estaba hecho de madera y estaba muy bonita. Desde que llegamos, mi mamá le comentaba a mi papá que se oían muchos ruidos cuando estábamos nada más ella, mi hermanita menor y yo. Pero mi papá le decía que se tenía que acostumbrar, que era el campo y que en todos lados se escuchaba ruido. Así pasaron los días y yo empecé a escuchar en el cuarto que me dieron como llantos de niño o niña. En ese tiempo no sabía diferenciarlos. Al principio supuse que era mi hermana. En ese tiempo ella tenía 6 años, ya que siempre habíamos compartido cuarto y ahora cada quien estaba en una recámara. Le platicé a mi mamá y me dijo que a lo mejor lloraba por el cambio y el estar sola en su cuarto. Así que se dio la tarea de checar cuando pasara y hablar con ella para que no llorara. Yo también me puse a checar eso, así que cuando en la noche empecé a oír sus llantos, rápido fui a su cuarto para hablar con ella, porque a veces yo también me sentía sola, pero creo que era la costumbre de siempre estar con alguien en la misma habitación, y me quedé con la boca abierta cuando entré a su cuarto y ella estaba dormidita. Entré muy sacada de onda, porque claramente había escuchado los llantos, pero pensé que lo había alucinado, y nada más la tapé y le di un beso, y regresé a mi cuarto ya para dormir. No le dije nada a mis padres, porque iban a pensar que estaba loca. Así que dejé que pasaran los días. Lo único que se me empezó a hacer curioso es que mi hermana siempre me estaba pidiendo que jugara con ella, pero casi desde que llegamos ella dejó de pedírmelo. Aparte, estaba segura que cuando no había nadie cerca, la llegué a oír riendo y hablando sola. Pero también se lo chequé a mi imaginación y al cambio, ya que por ser finales de año escolar, no me habían metido en ninguna escuela y la verdad tenía mucho tiempo libre. En días posteriores, escuché de nuevo aquel llanto, pero esta vez escuchaba como que rasgaban las paredes. Me iba a levantar, pero escuché abrirse la puerta de mis padres y a mi madre caminar por el pasillo hasta la habitación de mi hermana. Después escuché de nuevo la puerta y a mi madre regresando por el pasillo hasta su habitación, pero después de unos minutos se empezó a escuchar el llanto y seguido de los perros chillando y los caballos muy pero muy inquietos. Y de nuevo mi mamá salió de su cuarto para ver a mi hermana, pero esta vez sí me asomé cuando escuché a mi mamá que salía y le pregunté que si todo estaba bien, a lo que ella solo me dijo, ya acuéstate y duérmete. La noche siguiente de nuevo se empezó a escuchar tanto el llanto seguido del alboroto de la caballeriza, pero esta vez mis padres alarmados bajaron para ir, mi padre a la caballeriza y mi madre al granero, pues pensaban que se pudo haber metido un animal y que tal vez les quería hacer daño a los caballos. Yo muy asustada me fui al cuarto de mi hermana, porque el llanto se escuchaba mucho más fuerte que en otras ocasiones. Al entrar, de nuevo ella dormía profundamente. Ahí en verdad me dio más miedo. Al sentir que me acosté junto a ella, se despertó y me preguntó que qué era lo que pasaba. Le dije que no pasaba nada y que volviera a dormir. La abracé y después de un rato, las dos nos quedamos dormidas. Al regresar mis padres, vieron en una de las habitaciones que estaba desocupada a mi hermana viéndolas por la ventana. Mi padre se enojó mucho porque estaba despierta a esa hora. Entraron a la casa y fueron a la habitación para encontrarnos dormidas. En ese momento, mi padre pensó que solo lo estábamos engañando, pero decidió no decirnos nada. Al día siguiente, ya en el desayuno, nos dio una buena regañada. A mí me dijo
que yo era la mayor, que cómo era posible que dejara a mi hermana que estuviera despierta a esas horas y andar deambulando por la casa, y a mi hermana que no podía levantarse y andar sola por la casa. Dejé que terminara y le respondí que no sabía de qué estaba hablando. Escuché el relajo de los animales y después a mi hermana llorando, y que me fui a su habitación y me acosté con ella. Me preguntó que por qué lloraba, que si se había asustado, y yo le respondí que no era ella, que cuando entré estaba dormida, y le dije a mi mamá, ¿verdad mamá que ya te había dicho? Y mi mamá sentó con la cabeza. Nos platicó que en las noches anteriores ella también había escuchado a la niña llorando, pero que cuando llegaba a su cuarto ella estaba dormida, y así en varias ocasiones. Yo pensé que mi papá nos iba a volver a decir que eran los ruidos del campo, pero él le dijo a mi mamá, sí lo recuerdo, hasta yo te dije que fueras a ver qué tenía, por qué estaba llorando tanto. Solo nos quedamos viéndonos a otros. En eso mi hermana interrumpió diciendo, yo no he llorado, la que llora es Amanda. Me dice que tiene mucho miedo en las noches y se pone a llorar muy fuerte. Mis papás se vieron muy sacados de onda y le preguntaron que quién era Amanda, y mi hermana le dijo, es mi amiga que viene a jugar conmigo. Terminamos de comer en silencio, y todos pensamos que por el cambio se había inventado una amiga imaginaria. A lo que no le encontrábamos explicación alguna, eran a los llantos que se oían y a los animales cómo se ponían en las noches. Así que mi papá decidió preguntarle a don Iván. Este lo escuchó con atención, pero su respuesta fue muy seca y cortante. Aquí no se meten animales, o por lo menos no hay huellas. Y pues no sé de lo demás que me dijo, a lo mejor se están imaginando cosas. En ese momento, mi papá solo se dio a la vuelta y salió de la caballeriza. Los días siguientes nos empezó a preocupar mi hermana, porque se le veía una conducta totalmente diferente. Se estaba poniendo como muy rebelde, hacía cosas como rayar en el piso, aventar cosas de la casa, y cuando mi mamá la regañaba, siempre decía que era Amanda, y su mirada era diferente. Aparte, se le veían muchas ojeras y casi no quería comer. La llevaron al doctor, pero este dijo que estaba bien, y también se lo atribuyó al cambio. En las siguientes noches, todo se escuchaba con más frecuencia, hasta que llegó el momento en que mi madre abrió mi habitación y me despertó. Me preguntó que si estaba mi hermana conmigo, y le dije que no. Salimos rápidamente de mi cuarto, le avisamos a mi papá y empezamos a buscarla por todos lados. La desesperación empezó a invadirnos cuando pasaban los minutos y no había rastro de ella. Salimos de la casa y nos separamos para buscarla por la propiedad. A mí me tocó recorrer el área de caballerizas y el huerto, a mi mamá el granero y a mi papá el resto. Por unos minutos me embargó la ansiedad, ya que por más que gritaba no obtenía respuesta de mi pequeña hermana. Sentía que el corazón me estallaba. Mi agonía terminó al entrar a la caballeriza y verla al fondo sentada en la oscuridad. La empecé a llamar por su nombre y no volteó. Me daba mucho miedo, pero la ansiedad me hizo que entrara y la jalara. Iban a creer que estoy loca, pero cuando la vi, no era la cara de ella. Grité y la jalé fuerte hacia afuera de la caballeriza. Los caballos estaban muy asustados también. El ambiente se sentía muy extraño. Al salir grité lo más que pude y el primero en llegar fue mi padre y la abrazó. Le dijo que sí estaba bien, pero mi hermana estaba como ida. Llegó mi mamá y también la abrazó. En ese momento ella despertó de su trance y abrazó a mi mamá y se puso a llorar. Ese día ya no le preguntaron nada, porque mi papá dijo que la dejáramos descansar y me pidió que me quedara con ella. La noche pasó sin más complicaciones. En los días siguientes, mis papás y yo le preguntábamos qué le había pasado, por qué estaba allá, y ella decía que no se acordaba. En ese intervalo, mi papá se fue haciendo de la confianza de don Iván y le platicaba lo que pasaba en la casa, y lo de mi hermana, que cada vez estaba y actuaba más extraña. Después de unos días, por fin mi hermana fue a mi habitación en la tarde y me dijo que si jugaba con ella. Comenzamos, y después de un rato le volvió a preguntar, y me heló el alma cuando me dijo que su amiga Amanda la había llevado con los caballos y que ya no quería jugar con ella, porque siempre le decía que hicieran cosas que mi hermana no quería, y que le gustaba molestar a los caballos en las noches, y que la otra vez, por eso la siguió, porque a mi hermana no le gustaba que molestaran a los caballitos, pero ya no quería ser su amiga. Yo le dije que le dijéramos a mis papás y así lo hicimos. Mis padres se quedaron consternados. Mi mamá le pidió a mi padre que nos fuéramos de ese lugar, que todo esto le estaba dando mucha mala espina, porque ella creía que no era la imaginación de mi hermana, que había algo malo en aquella hacienda. Mi padre solo le contestó que investigaría, porque lo que pasaba era increíble y él llegaría al fondo de todo. Mi papá le preguntó al señor Iván si no sabía o tenía idea de lo que pasaba en este lugar, y este, como ya confiaba en mi padre, le dijo que le platicaría la historia de aquella hacienda. Continuó, yo tengo cerca de 30 años cuidando los caballos de los patrones, pero hace casi 15, aquí sucedió una tragedia.
Los señores tenían una pequeña niña y era su adoración. En la hacienda todo era progreso y felicidad. En la casa grande siempre estaba repleta de gente, entre empleados y amigos de los patrones. La vida aquí era próspera. La casa donde viven estaba llena, por eso es tan grande. Pero un día, sin más ni más, en la madrugada se oyeron unos gritos desgarradores que eran de la patrona. Al entrar, los vimos tumbados en la sala llorando sin control y pedían ayuda para buscar a su hijita que había desaparecido. Enseguida, formamos muchos grupos para buscar a la niña, pero a pesar de que la búsqueda se prolongó por días, no encontramos nada. El ambiente se vistió de tragedia y una semana después, los patrones decidieron correr a toda la gente que trabajaba para ellos e irse de aquí lejos. En el pueblo se empezaron a escuchar muchas historias, entre ellas que el patrón la había matado, y otros decían que ellos hacían brujería y que la ofrecieron en sacrificio, pero para todos los que trabajamos aquí, esas son calumnias, ya que nos consta que los patrones la adoraban y jamás creímos eso. Por eso, cuando llegan a venir, solo están un par de días, porque no aguantan el entrar a la casa que compartían con su hijita. Lo único que sí me atrevo a decir es que la niña hablaba sola en todo momento, así como si jugara con alguien, y le encantaba estar en este establo. Mi padre se quedó muy enredado con todo y muy alterado. Le agradeció a don Iván y le preguntó el nombre de la niña. Al escuchar se quedó helado y se alteró más, pues le dijo que se llamaba Amanda. En ese momento, mi padre corrió a la casita y rompió una de las reglas, la cual era que nadie podía entrar a la casa grande. Nos llevó rápidamente, abrió y nos dirigió a la sala, y estando ahí jaló muy fuerte a mi hermana. Le enseñó unas fotos que estaban ahí y le dijo que si conocía a alguien. Mi hermana agarró una foto y nos dijo: esta es mi amiga, la que me visita en la casa y me dice que nos vayamos lejos y molesta a los caballos. Mi madre se abalanzó sobre ella, la abrazó y le dijo que si estaba segura de lo que decía. Salimos corriendo de inmediato, porque en la casa se empezaron a escuchar todo tipo de ruidos. Dejamos a mi mamá y a mi hermana en la casa y mi papá me dijo que fuéramos con don Iván. Al llegar, le platicamos lo que había pasado en la casa grande y este puso su cara de susto. De pronto, un aire frío se coló por la puerta y los caballos empezaron a relinchar y reparar como si algo o alguien los estuviera molestando. Uno de ellos, que tenía el último corral, golpeó la pared de madera y la rompió. Fuimos rápido a calmarlo para que este no se lastimara y don Iván lo sacó. Entramos mi papá y yo para ver si había roto mucho la pared, cuando nos dimos cuenta que se veía por el hoyo algo que brillaba. Entonces, entre mi papá y don Iván, empezaron a quitar las demás tablas, y en serio, que jamás se me va a olvidar cuando sacaron aquel pequeño esqueleto que ya solo le colgaba un collar. Don Iván se cayó de sentón, pues por fin había encontrado a la hija de los patrones. Mi padre se puso blanco y decidió que en ese momento teníamos que salir de ahí. Don Iván al principio le dijo que se tenía que quedar para que le dieran la noticia a los patrones, pero después entendió la desesperación de mi papá al saber que su hija había estado hablando y jugando con una niña muerta, y más miedo le daba pensar que se la quisiera llevar también. Así que regresamos a la casa a toda prisa. Mi papá le platicó a mi mamá y decidimos irnos de ahí a toda velocidad. Lo único que recuerdo muy claramente es que al alejarnos de la propiedad y cuando volteamos, vimos claramente a esa niña mirándonos desde una de las ventanas de la casa grande y a mi hermana diciéndole adiós. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta gran historia de terror. Suscríbete. Si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tus comentarios, ya que con ellos me ayudas al crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.